Vamos a ver un ejemplo, ¿no es cierto?, con dos vectores dados y vamos a calcular la proyección de el vector u sobre el vector b, ¿sí? Dados estos vectores u y b, ¿sí? Y además vamos a interpretar también geométricamente esta proyección, ¿sí? Primero lo que tenemos que hacer es recordar cómo encontrar la proyección de un vector sobre otro, ¿sí? Entonces acá, fíjense que tenemos que la proyección del vector u sobre el vector b, ¿no es cierto?, está dada por el producto escalar entre u y b sobre el módulo del vector b elevado al cuadrado por el vector b, ¿sí? Entonces, recordemos también que la proyección de un vector sobre otro es un vector que le vamos a llamar W. Esto nos da como resultado también un vector. Un vector, ¿sí?, que tiene la misma dirección que el vector sobre el cual estamos proyectando, ¿sí? Entonces acá tenemos ya representado gráficamente estos vectores u y b, ¿sí? Entonces vamos a ver qué sería o cómo sería la proyección del vector u sobre el vector b. Acá fíjense, voy a representar también o voy a trazar la dirección, ¿sí?, o la recta de acción del vector b, ¿no es cierto? Esa sería la dirección de ese vector. Como el vector proyección tiene esta dirección, ¿no es cierto?, después vamos a ver que va a estar sobre esa recta de acción y también vamos a hablar del sentido de ese nuevo vector. Gráficamente, ¿qué es lo que podríamos decir nosotros? Que vamos a proyectar este vector u sobre el vector b. Entonces, este sería mi vector u. Lo que yo quiero hacer es proyectarlo, sería llevarlo sobre el vector u, sobre el vector b, perdón, de esta manera, ¿sí? Entonces, podríamos decir que este vector lo vamos a proyectar, lo llevamos de esta manera hasta el vector b, ¿sí? Entonces, gráficamente podríamos decir que este sería el vector proyección, ¿sí?, de u sobre b. Gráficamente podemos decir, y más o menos de acuerdo a eso, tendríamos que las coordenadas del vector proyección serían estas, ¿sí? 2, 1. Entonces vamos a ver ahora analíticamente cuáles son las coordenadas del vector proyección, ¿sí? Entonces, volviendo nuevamente acá a nuestros apuntes, vamos a calcular el vector W entonces con el producto escalar entre los vectores dados, ¿sí?, entre el vector 1, 3 y el vector 4, 2, sobre, este es el módulo al cuadrado del vector b. Entonces, el módulo del vector b es la raíz cuadrada de sus componentes elevadas al cuadrado y la suma. 4 al cuadrado más 2 al cuadrado, ¿sí? Entonces ese sería el módulo, pero elevado al cuadrado, ¿sí? Por el vector b, que es el vector 4, 2. Entonces, si resolvemos el producto escalar, esto nos quedaría 1 por 4, 4, más 3 por 2, 6. Sobre esta raíz se va con el cuadrado, entonces nos quedaría 4 al cuadrado más 2 al cuadrado, sería 16 más 4, esto es 20
un numerito y nos quedaría multiplicado por el vector B. ¿Sí? Entonces, esto nos estaría dando 4 más 6 son 10 sobre 20 por el vector 4, 2. Entonces, acá podemos simplificar y fíjense que nos queda el producto de un escalar por un vector, ¿no es cierto? Que lo hacemos multiplicando al escalar por cada una de las componentes del vector, ¿no es cierto? Entonces esto nos quedaría 1/2 por 4, que sería 4/2, y 1/2 por 2, que sería 2/2. ¿Sí? Así que entonces, acá tenemos que el vector W tiene las siguientes coordenadas. ¿Sí? Y acá podemos decir que esto es 4 dividido 2 de 2 y 2 dividido 2 de 1. Entonces el vector proyección tiene coordenadas 2, 1. ¿Sí? Que es lo que podíamos ver gráficamente, ¿no es cierto?, en la representación anterior. Entonces, veamos que el vector W, entonces, tiene coordenadas 2, 1, que coincide con nuestro cálculo, por así decirlo, ¿sí? Con nuestro cálculo, ahí, gráfico. ¿Sí? Entonces tenemos ahí este punto y unimos el origen con el punto 2, 1, y tenemos el vector proyección, que es el vector W. ¿Sí? Fíjense que, como dijimos anteriormente, también este vector tiene la misma dirección que el vector B. ¿Sí? Y en este caso, el sentido del vector proyección también es el mismo que el vector B, que es sobre el cual estoy proyectando. ¿Sí? Entonces, justo en este caso, tenemos lo que acabamos de decir, ¿sí? Sentidos iguales del vector proyección y de B. ¿Está bien? Bueno, entonces ahora vamos a ver también otro ejemplo. ¿Sí? Fíjense que ahora vamos a considerar, entonces, por un lado, tenemos la proyección de estos dos vectores. Y por otro vamos a dar otros dos vectores, ¿no es cierto?, que podrían ser el vector U, que tiene coordenadas 1, 3, el mismo vector anterior, y un vector B, ¿sí?, que vamos a decir que tiene coordenadas 0, menos 2, por ejemplo. ¿Sí? Y entonces para estos dos vectores también vamos a calcular la proyección de U sobre B. ¿Sí? Entonces, ahora también vamos a ver la representación gráfica de estos dos vectores de R2. ¿Sí? Acá tenemos el vector U, ¿sí?, que tiene coordenadas 1, 3, como antes, y el vector B, que tiene coordenadas menos 2, 0. ¿Sí? Entonces, vamos a proyectar el vector U sobre el vector B. Y entonces, en este caso, tenemos que la recta de acción, ¿no es cierto?, que es la dirección del vector B, es esta que estamos representando con línea punteada en verde, que coincide además con el eje Y. ¿Sí? Entonces, sobre esa recta va a estar el vector proyección.
¿sí? Va a tener esta dirección. Entonces, de nuevo, como antes, yo tengo el vector U, ¿no es cierto? Acá tengo el vector U y lo tengo que llevar, ¿no es cierto?, hasta la dirección, o la recta dirección del vector B. ¿Sí? Entonces lo llevo y me quedo en este caso. ¿Sí? Me quedo ahí. Entonces lo que podríamos decir es que el nuevo vector proyección, ¿sí?, como decíamos acá, lo llevo hasta acá, nos quedaría que uniendo el 0 con este punto, ¿sí?, que es el resultado de la proyección, ahí tendríamos el nuevo vector, ¿sí?, que tendría coordenadas 0, 3. ¿Sí? Entonces ya vimos cómo podemos obtenerlo gráficamente a ese vector. Veamos ahora, analíticamente, ¿no?, cómo nos queda. Entonces tenemos acá que vamos a calcular la proyección, ¿sí? Ahora, nuestro nuevo vector W, ¿no es cierto?, va a ser la proyección del vector U sobre B. Entonces, ¿qué va a ser este producto escalar entre los vectores 1, 3 y 0, menos 2? Sobre el módulo del vector B al cuadrado. Entonces acá nos quedaría la raíz cuadrada de 0 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. Esto elevado al cuadrado por el vector B, que es el vector 0 menos 2. ¿Sí? Entonces, se me va la raíz con el cuadrado y esto nos quedaría haciendo el producto escalar 1 por 0, 0, y 3 por menos 2, menos 6. ¿Sí? Y abajo nos quedaría un numerito que sería menos 2 elevado al cuadrado es 4, por el vector 0, menos 2. ¿Vale? Entonces ahora nuevamente nos queda el producto de un escalar por un vector, ¿no es cierto?, que se resuelve multiplicando el escalar por cada una de las componentes del vector. ¿Sí? Entonces acá esto nos quedaría menos 6 cuartos por 0, 0. Menos por más es menos, y nos quedaría 6 cuartos por 2, menos por menos es más, perdón, ¿sí? Bien, entonces menos por menos es más, entonces nos quedaría 12 cuartos. Bien, así que esto lo podemos escribir como 0, 12 cuartos es 3. Entonces, obtuvimos que el vector proyección tiene coordenadas 0, 3. ¿Sí? Que efectivamente coincide con nuestros cálculos gráficos. ¿Sí? O lo que obtuvimos en forma gráfica. Entonces acá tenemos que, entonces, el vector proyección acá tiene coordenadas 0, 3, ¿sí?, que es este vector. Unimos nuestro punto con el origen y obtenemos el vector W. ¿Está bien? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que tenemos en este caso? El vector proyección, ¿sí?, que tiene la misma dirección del vector B, sobre el cual proyectamos, pero en este caso tiene distintos sentidos. ¿Sí? Los sentidos de la proyección y del vector B son distintos u opuestos. ¿Sí? Entonces, ¿sí?, vimos ahora dos casos.
calculamos la proyección, dos pares de vectores, ¿no es cierto?, donde uno nos dio, ¿sí? En el primer caso, tenemos que el vector proyección que obtuvimos tiene el mismo sentido que el vector sobre el cual estamos proyectando, ¿sí? Y fíjense qué es lo que vamos a observar en este caso, que el producto escalar acá, fíjense que cuando nosotros vamos a calcular esa proyección, ¿no es cierto?, esto es un vector. Esto me va a dar un numerito siempre positivo. Y cuando nosotros vamos a calcular este producto escalar, nos puede dar positivo o negativo, ¿sí? Y en el primer caso, este producto que está acá, ¿sí?, que es esto, nos dio positivo, ¿sí? Ese numerito es positivo, por lo tanto, el sentido del vector proyección va a ser el mismo que el sentido del vector sobre el cual proyectamos, ¿sí? En el segundo caso, ¿sí?, cuando nosotros vamos a ver ese producto escalar, ¿qué es lo que pasa en este caso? Hacemos el producto escalar y nos da este numerito, ¿sí? Y ese numerito, ¿cómo es? Menor que 0. Entonces, el producto escalar nos dio menor que 0. Y cuando es menor que 0, ¿qué pasó con el sentido del vector proyección? Es contrario al sentido del vector sobre el cual estamos proyectando, ¿sí? Entonces, si este producto, estamos acá, si este producto escalar nos da positivo, entonces el vector proyección y el vector sobre el cual proyectamos van a tener el mismo sentido, ¿sí? Y si el producto escalar nos da negativo, ¿sí?, entonces el vector proyección y el vector sobre el cual estamos proyectando van a tener sentidos contrarios, ¿sí? Eso también ya lo hemos visto en la teoría y entonces es importante también recordar y verificar que estos resultados, ¿sí?, se cumplen en la práctica, ¿sí? Luego de esta aclaración, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿sí? Tenemos dos vectores, U y B, ¿sí? El vector U, que es el vector que tiene coordenadas 1, 3, y el vector B, que tiene coordenadas K, 2, ¿no es cierto? Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es encontrar K de manera que la proyección del vector U sobre el vector B y el vector B tengan el mismo sentido, ¿sí? Entonces, de acuerdo a lo que vimos anteriormente, ¿no es cierto?, habíamos dicho que el que tengan el mismo sentido o no tenía que ver con el signo de el producto interno o el producto escalar entre estos dos vectores. Este producto escalar podía ser positivo, podía ser negativo, ¿sí? Y habíamos dicho que si este producto escalar era positivo,
entonces los vectores proyección sobre el cual estamos proyectando van a tener el mismo sentido. Entonces, la condición para que estos tengan el mismo sentido es que el producto escalar entre U y B sea mayor que 0, ¿sí? Sea un número positivo. Entonces, el vector U, que es el vector 1, 3, escalar el vector B, que es K2, tiene que ser mayor que 0. ¿Sí? Entonces, este producto nos está dando 1 por K, que es K, más 2 por 3, 6. Y eso tiene que ser mayor que 0. ¿Sí? Y entonces acá, ¿qué vamos a decir? Si sumamos el opuesto de 6 en ambos lados, ¿no es cierto? Esto no cambia para nada el sentido de la desigualdad. Y entonces nos quedaría que K es mayor que menos A. ¿Sí? Entonces, para que el producto escalar entre dos vectores C mayor que 0, tiene que ser K mayor que menos 6. ¿Sí? Tiene que ser mayor que menos 6. ¿Eso qué significa? Que puedo tomar los valores, cualquier valor para acá que sea mayor que menos 6. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a decir? Bueno, podemos tomar, por ejemplo, tomamos K igual a 2. ¿Sí? Por ejemplo. Si tomamos K igual a 2, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría el vector U como estaba, 1, 3, y el vector B ahora sería el vector que tiene coordenadas 2, 2. ¿Cierto? Entonces ahora, si hacemos nosotros la proyección del vector U sobre el vector B, ¿cierto? Que va a ser un vector que le vamos a llamar W', ¿sí? Esto es el producto escalar entre U y B, que es 1, 3, escalar 2, 2, sobre el módulo al cuadrado del vector B, que sería la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, que es 4, más 2 al cuadrado, que es 4. La raíz elevada al cuadrado por el vector B, que es el vector 2, 2. ¿Sí? Entonces, esto nos quedaría resolviendo 1 por 2, es 2, más 2, 3 por 2, 6. Sobre raíz y cuadrado se dan, 4 más 4, 8. ¿Sí? 4 más 4, entonces es 8, y esto nos quedaría por vector 2. Entonces 6 más 2 es 8. 8 sobre 8 por el vector 2, 2. Entonces acá nos quedaría esto nos quedaría 1, y acá tendríamos el vector 2, 2, ¿no es cierto? Entonces acá tendríamos que W',
¿sí? La proyección sería el vector 2, 2. ¿Sí? Entonces, con esto, ¿qué estaríamos diciendo? ¿Sí? Que el vector proyección, este es el vector proyección que tiene coordenadas 2, 2, y debería tener el mismo sentido que el vector B, ¿no es cierto? Que es el vector 2, 2 que habíamos obtenido anteriormente. ¿Sí? Es el mismo sentido. Entonces, veamos. Acá podemos representarlo acá gráficamente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos quedaría? Teníamos, ¿sí?, el vector U, que tenía coordenadas 1, 3. ¿Sí? Entonces tenemos el vector U con sus coordenadas 1, 3, que vamos a representar acá gráficamente, ¿no es cierto? Acá tenemos el vector U, que es el vector que queremos proyectar. ¿Sí? Y el vector sobre el cual queremos proyectar, que es el vector 2, 2. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá tenemos el vector que tiene coordenadas 2, 2. ¿Sí? Entonces, para estas coordenadas, que sería el punto 2, 2, y el vector, ¿no es cierto?, es este que tenemos. Este sería ahora nuestro vector B. ¿Sí? Entonces, y gráficamente, teniendo en cuenta lo anterior, ¿no es cierto?, el vector proyección tiene, ¿no es cierto?, la misma dirección que el vector B. Entonces, a este vector yo lo quiero proyectar sobre el vector B. Yo lo voy a proyectar y podríamos decir que este, entonces, lo voy a llevar a proyectar sobre el vector B y justo ahí coincide con el vector B que tenemos en este caso. ¿No es cierto? Este punto lo llevo acá y uniendo el origen con este punto tengo que este va a ser el vector proyección. ¿Sí? Justo ahí, y analíticamente también nos dio que este vector es el vector proyección. ¿Sí? Entonces este verde que tenemos acá también es el vector W'.